de maduración muy consciente, ¿no? Pude gozarla, Sí, pude gozarla claro. porque también la puedes sufrir, porque tu hijo te va a gozar como te va a sufrir y cuando lo integre surge esta madurez. Eso es precioso, entender lo que es la maduración, que no tiene nada que ver ni con ser inteligente, ni aplicado, ni exitoso económicamente. Cuando podemos ver que la maduración de verdad viene desde frutos, como tú dijiste, es un momento mucho más ricos y mucho más preciosos, nos cambia muchísimo el concepto de crianza hacia nuestros hijos y de nuestras expectativas hacia nosotros. Y justo, qué chistoso que lo dices, porque además, bueno, ayer, en este ejercicio que hago de escribir todas las semanas, desde hace algunos meses, decidí seguirle escribiendo a René una carta Mm, en esa publicación que hago todas las semanas. Y el texto de esta semana le hablaba a René de yo decidir bajarme del pedestal, ¿no? O sea, como que identifiqué que hay como una tendencia inconsciente a ser ese role model, a ser el papá perfecto, a ser el que no se equivoca, a ser el impecable, el congruente, el tal, y un poco lo que intenté plasmar en esa carta es decir, pues prefiero que me veas, prefiero que me veas como un ser humano complejo, que me veas como un ser humano con contradicciones, que me veas como un ser humano que se equivoca, que tiene capacidad de lastimar, que tiene capacidad de herir, porque creo que eso nos va a quitar a los dos esta carga, ¿no? Yo de ser el papá perfecto y tú de llenar mis zapatos, ¿no? uh-huh. Y quizás desde ahí establecer un vínculo mucho más real, ¿no? Entonces, para ir un poco como encaminándonos a la salida, porque hay tenía neta como 20 preguntas que te quiero hacer, pero ahí y me quedo de repente para el tema del liderazgo, pero hay un tema que recientemente atrapó mucho mi atención a través de escuchar a una autora, Abigail Shrier. Uh-huh. Shrier. No sé si has escuchado de ella. No, Ella no, publica un libro que se dice, se llama Bad Therapy, mala terapia. ok. No he leído el libro, pero escuché una entrevista con ella y dijo varias cosas que me hicieron sentido. Y un poco criticaba esta cultura de la sobreterapización, déjame ponerlo en ese término, particularmente entre niños y adolescentes, donde decía que muchas veces esto podía llevar, en vez de a un proceso integrativo, ¿no? A veces cuando se empieza a utilizar todo este lenguaje de trauma y de tal y de heridas y tal, a que el niño o el adolescente que quizás no tiene todavía las herramientas para hacer esta integración empiece a polarizar, a victimizarse, a señalar al papá, a la mamá y que eso empieza a ver, no sé si sea la causa o que por lo menos no está coadyuvando a una solución en generaciones que empiezan a mostrar señales de muy poca resiliencia, incluso o sea, hasta patologización del lenguaje, ¿no? Entonces yo ya tengo depresión y ya tengo estrés postraumático y HDD y estás escuchando a una niña de Sí, 15 años, ¿no? sí. Hablando de estos términos que además, pues, tienen muchísimas aristas, ¿no? No sé qué opinas tú al respecto, me interesa muchísimo Wow, escucharte. wow, ahí voy, ahí voy. Mira, sí, sí, tengo no, no he leído el libro, no conozco a la autora, me va a encantar y por supuesto que me lo voy a echar. Es medio Este, a la derecha, pero bueno, vale la pena pero me gusta, escuchar. además el título me parece genial, ¿no? Me parece genial un título que te lleva a esta contradicción, ¿no? Que de pronto irrumpe y te hace reflexionar acerca de qué es el proceso de terapia. Yo te voy a decir lo que es el proceso de terapia para mí. El proceso de terapia para mí es donde hay alguien que se pone a cargo en jerarquía en la relación contigo, te da un lugar seguro a ti y te permite descansar en ese lugar. Me encanta porque el doctor Nuffel en algún curso que tomamos acerca de qué es la terapia, él decía, por supuesto es broma y es una analogía y lo digo entre comillas, pero es como una manera muy simplista de decirlo, que un buen terapeuta es el que te da un lugar seguro y tiene una caja de Kleenex junto. Es decir, es aquella persona que en su presencia te invita a sentir, ajá, y te permite realmente encontrar tus lágrimas justamente para que puedas procesar y puedas sanar esas heridas que hay. Obviamente no es tan simplista el proceso de terapia. Entonces, no sé a qué tipo de terapia se refiere ella y muy probablemente cuando hablas de una terapia que es muy directiva, que es una terapia muy clínica y que está muy dedicada a encontrar patología y a poner diagnósticos y etiquetas, entonces a mí me parece que es una terapia que sí puede tener un gran detrimento en la persona.
Yo tengo una gente muy cercana que es una terapeuta activa que da terapia a niños y especialmente a jóvenes. Y me lo platicaba el otro día, José, me decía, fíjate lo que me está pasando. Llegan las adolescentes a decirme, Diagnosticadas. tengo un trastorno obsesivo compulsivo porque tengo tal y tal y tal y tal y tal. O tengo, ¿sí me explico? Porque hoy tienen tanto acceso a través de las redes y a través del Internet a la información que ellos solitos se pegan etiquetas o los papás ya les Porque lo vi pegaron en TikTok. etiquetas o Porque en la lo vi en escuela ya les TikTok. pegaron etiquetas. O sea, por ejemplo, el trauma. Hoy está de moda el trauma, lo cual me parece maravilloso desde el punto de vista responsable de darle un lugar y de volverlo a ver, pero no desde el lugar de usar esa palabra para todo, en donde de pronto pierde el verdadero significado. Es que lo vas a traumar. No, a todos nos van a traumar, no te preocupes, a todos nos van a traumar. El tema es, cuando hablas de trauma, hay que hablarlo con respeto, hay que honrar lo que está pasando para poderlo atender. Entonces, sí, yo creo que hoy estamos etiquetados y me parece que eso es sumamente peligroso. A mí, yo hice más de 25 años, José, yo me dediqué a hacer diagnóstico psicopedagógico y créeme que una de mis grandes batallas siempre fue no poner un diagnóstico que se etiquetara y que Que además acompañara a el ese niño niño toda ya la vida. se lo pegó el propio niño, ya se compró esa narrativa y a Porque veces además, tan terrible es, por ejemplo, me acuerdo una vez que me llegó una mamá y me dijo, es que yo tengo un angelito y un diablito, ¿no? Y al angelito yo no lo iba a valorar, obviamente yo iba a valorar al diablito, ¿no? Y me acuerdo que la entrega de resultados, le entregué los resultados, le hablé acerca de este niño, hablamos de lo que se iba a hacer y todo, y me acuerdo que le dije, y ahora te quiero hablar de tu otro hijo. Porque ponerle una etiqueta de angelito a un hijo es terrible. ¿Para traumático. dónde se mueve? ¿No? ¿Para dónde te mueves si eres el hijo bueno, perfecto, obediente? ¿Para dónde? Ya no cabes más que en ese lugar. Toda Entonces, la teoría de es, Alice Miller, ¿no? claro, Del Gifted Child, ¿no? exactamente, o sea, ya le pusiste una pijama que al ratito ya no le va a creer, y así se va a quedar toda la vida. Entonces, etiquetar a mí me parece que no se trata de buscar diagnósticos. Algo que a mí me encanta de este modelo es que describimos. Nosotros describimos qué sucede en ese niño de adentro hacia afuera para que el papá lo pueda entender, para que la mamá lo pueda leer. Y cuando esa mamá empieza a leer a su hijo de una manera diferente, esa mamá va a empezar a hacer cosas diferentes. Tú no tienes que entrenar a ese papá, no le tienes que dar manuales. A veces, ya hace un momento tú decías, ¿qué pasa cuando tú eres un papá muy atorado, a lo mejor muy inmaduro, ¿no? O sea, tú te puedes reconocer como una persona inmadura, con pocos recursos para conectar. Nosotros lo que hacemos es que damos como pequeños guiones. Te voy a acompañar para que actúes como si sí fueras maduro, para que las cosas se empiecen a acomodar y la dinámica empieza a cambiar. Entonces hay muchísimos recursos que hacer, pero no partiendo de un diagnóstico, de una etiqueta. Ahora, cuando una terapia desde el modelo evolutivo, José, está dirigida a dar un espacio emocional, no tendría por qué ser una bad therapy. ¿Sí me explicó? Porque lo que quieres es que salga la energía emocional y tú ayudar cuadras. To- to- Totalmente de acuerdo y creo que es muy pertinente la aclaración. Y yo, yo- me gustaría hacerte una última pregunta alrededor de este tema y tiene que ver quizás con otra vez, ¿no? Hablándole a los padres, ¿no? ¿Cómo, cómo poder llevar estas herramientas? Bueno, creo que antes de hacerte la pregunta, me parece que es muy importante. Tú das, bueno, tienes en tu plataforma y a través del Instituto Neufeld México tienes un montón de recursos. Hay muchos libros, está el libro que escribió con Mate y muchos otros que ya desarrollan sobre sus teorías. Y para mí esto es como, a ver, si uno de nuestros roles, ¿no? Si tienes tu rol profesional, pero también tienes un rol como padre o como madre, y hay esta frase, este gran lugar común, nadie nos enseñó a ser papás. Bueno, nadie nos enseñó tampoco a ser ingenieros y licenciados, y aún así, a manejar, y aún así vas y te metes y estudias, Uh -huh. o buscas la manera de entender, ¿no? Entonces me parece que a veces hay como esta disonancia entre esto es algo que tiene que ser intuitivo y por lo tanto, pues no hago ningún esfuerzo por aprenderlo, ¿no? O consumo de chile, mole y pozole, pero puros pedacitos superficiales. Y yo creo que, o sea, yo sí haré una invitación
si tienen ganas, esto no es para terapeutas, esto no es para No, que pues lo ejerzas, esto